Ya te he concedido el permiso para grabar. A ver, esto está legal. Muy bien. Vamos a ver temas tácticos básicos que son elementos que nos pueden ir sirviendo para entender ciertas cosas en posiciones que se nos presentan, ¿no? Este tema está interesante. Vamos a empezar con este tema. Un libro que me facilitaron hoy y que vamos a buscar resolver ejercicios de ese libro. Porque estoy tomando ejercicios de el libro para que lo vamos a resolver, ¿no? Vamos a empezar a verlo, ¿ok? Vamos a entender el ejercicio o reyes, ¿no? Sino simplemente lo que interesa al ejercicio es lo que ocurre en un momento puntual de la posición, ¿de acuerdo? Por eso en estos ejercicios no aparece el otro rey porque realmente no nos interesa la situación del otro rey, sino lo que está pasando en un momento clave de la partida, ¿ok? Por medio del ataque. Si observamos en el ejercicio 1678, hay un ataque directo. El negro está atacando directamente al caballo de E1, ¿cierto? Al caballo de 1 con el alfil. Pero si el negro capturase en este momento alfil por E1 el caballo, simplemente las blancas harían rey por caballo y simplemente se puede asumir como un cambio de piezas normal, ¿no? Entonces en el ajedrez existe lo que es la jugada intermedia, ¿ok? Antes de realizar la jugada que esperan que realice, ¿ok? Hago simplemente una jugada intermedia que es la jugada caballo por B2. Si ustedes observan la jugada, un segundo. Si ustedes observan la jugada caballo por B2, ¿ok? El caballo capturar, tener que solventar del rey. Puede ser llevar el rey a E2 para defender el caballo de 1, pero ya el peón de B2 habría caído en manos de las negras, ¿ok? Entonces, por eso se llama jugada intermedia, porque te va a permitir forzar la posición. Ahora, si hacen alfil por B2, simplemente alfil por E1, ¿no? Es el mismo cambio de caballos que se realizó en la partida, pero el negro está sacando como ganancia la captura del peón de B2, ¿ok? Entonces, ese tipo de jugadas hay que estar muy atenta. Hay posiciones donde se generan situaciones como esta, donde debemos estar atentos a esos tipos de jugadas intermedias, porque incluso en una posición que tú trates de calcular, se te pasa o se te va de las manos una jugada intermedia y terminas perdiendo la partida, ¿ok? Entonces, este tipo de jugadas intermedias siempre tengo que estar atento y preguntarme, ¿no? Cuando yo estoy en tal posición, tengo que preguntarme, ¿qué posibilidades tiene el contrario de hacer X jugada en contra de lo que obviamente estoy planteando? Entonces, eso es importante siempre hacerse. Entonces, por eso, acá en esta posición, el negro puede ver tranquilamente que alfil por E1 gana una pieza, pero el blanco la va a recuperar tranquilamente en F5, ¿no? Ok, perdón, S4. En consecuencia, primero la jugada intermedia, sabiendo que el caballo va a ser capturado. Entonces, da igual que te lo capturen en C4 que te lo capturen en B2. Ok, por eso caballo por B2, buena jugada. El segundo ejercicio pasa exactamente lo mismo, pero le toca jugar al blanco, ¿no? En este caso es el blanco que le toca jugar. Si observamos, el peón está capturando al caballo C4 conjuntamente con el rey, ¿ok? Pero si se llegase a capturar el caballo en C4, es más o menos el mismo esquema del ejercicio anterior, pero si se llega a capturar el caballo en C4, el alfil que está en B4 capturaría sin ningún problema al caballo en E1, ¿ok? Entonces, antes de capturar, como ya sé que estoy capturando el caballo, simplemente lo que hago es sumar otro atacante, pongo el caballo en la casilla C2, ¿no? Pongo el caballo en la casilla C2, pongo el caballo en la casilla C2 y observe que el caballo en la casilla C2 es una jugada intermedia. ¿Por qué? Porque estoy atacando otro punto de la posición. Entonces, esto es lo que se puede asumir también como una especie de dos debilidades, ¿cierto? Tanto el alfil de B4 que está en el aire es una debilidad, como el caballo en C4 que está en el aire es otra debilidad. Si él mueve una debilidad o salva una debilidad, perdería la otra. Si mueve, por ejemplo, el alfil, vamos a suponer que mueve el alfil hasta la casilla E7, simplemente rey por C4 y se ganan las piezas, ¿ok?
Entonces, otra vez la jugada intermedia antes de capturar el caballo. Primero hago una jugada que acomode mi posición y posteriormente puedo tranquilamente capturar el caballo. Si el caballo se mueve, obviamente caballo por B4 y capturamos la pieza sin ningún inconveniente. Es decir, el blanco recuperaría la pieza en esta posición. Vamos a ver el ejercicio 1670. Es el mismo esquema. Estoy atacando el caballo S4, me están atacando el alfil en el caballo E1. Si hago rey por C4, tranquilamente me comen el caballo en E1 con alfil por E1. ¿Ok? Entonces, ¿qué jugada deben hacer acá las blancas? Primero, ¿qué jugada deben hacer? Perdón, ¿qué jugada deben hacer las negras en esta posición? Fíjate que es el mismo esquema, si observamos, es el mismo esquema, este que estamos viendo, pero ya en una posición donde están todas las piezas y están ambos reyes, es una posición de partida real, ¿no? Repito, lo que vimos anteriormente fue un esquema, ¿ok? De la posición, ahora lo estamos viendo en una partida real. Juegan negras, ¿qué deben hacer? Repito, el mismo esquema, pero ahora en una partida real. Juegan negras, ¿qué deben hacer? Juegan negras, ¿qué deben hacer? ¿Cómo? Aló, no escucho, no lo escucho. ¿Qué jugada deben hacer? Caballo Si hace alfil, mira, es el mismo. Si tú haces caballo E5 con negras, ok, te hacen peón por E5. Cuando tú tomes en E1, te hago peón por F6 y prácticamente fue un cambio. Más bien no favorece al negro, ok. Más bien no favorece mucho al negro. Porque el blanco pudo quitarse incluso de encima el peón débil de D4. A veces el peón aislado de D4 que puede ser en un final una debilidad. ¿Ok? Entonces, si haces caballo E5, te hago peón por E5, alfil por E1, peón por F6, rey por F6 supone, y las blancas han logrado una ligera igualdad en la posición. Pero recuerden que es el mismo esquema. Este fue el esquema. Lo que hicimos fue ver el esquema que debo hacer en posiciones como esta, cuando me amenazan el caballo C4, pero tengo la posibilidad de ganarme otra pieza en otra parte. O doy el cambio natural, alfil por E1 y rey por C4, o hago una jugada intermedia. Entonces vamos a identificar de esta estructura cuál es la jugada intermedia. A ver, ¿cuál sería la jugada intermedia? En la posición 1679, ¿cuál sería la jugada intermedia? A ver. Caballo por B2. Excelente, muy bien. ¿Ves que ya una vez que conocemos el esquema, sabemos entonces que la jugada intermedia es caballo por B2, jaque, ¿ok? Alfil por B2 y alfil por E1 y entramos en una posición con un peón de más. Alfil de igual color, pero con un peón de más. Todos sabemos que generalmente los finales de alfil de igual color se pueden ganar, ¿no? Los finales difíciles de ganar son alfil de diferente color. Pero de igual color sí, porque ambos alfiles se pueden enfrentar, ¿no? Y en ese enfrentamiento se puede generar un cambio y obviamente el peón de más que está ganando las negras al tomar en B2 le garantiza una ventaja, un final de peones, ¿no? Ok, entonces por eso caballo B2 es una jugada muy importante que le permite al negro ganar un peón a través de la jugada intermedia antes de capturar en E1. Es decir, la jugada natural debería ser alfil por E1, pero antes de hacer la jugada natural alfil por E1 voy a hacer caballo B2 ganando una especie de tiempo, ¿ok? A la posición como una jugada intermedia. Vamos entonces al 1682. Volvemos con el mismo esquema de la jugada intermedia. Juegan blanca. Aquí juegan negras, perdón. Aquí hay lo que llamamos rayos X, ¿no? Si observan, hay una presión de la dama sobre la dama S2. Pero la dama S2, por concepto, sabemos que la dama S2 es una pieza en el aire que no está defendida por nadie, ¿ok? Una pieza en el aire. Ese es un concepto de pieza en el aire. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar yo esta especie de combinación de rayos X y la pieza en el aire para sacar ventaja material en esta posición? ¿Qué jugada hacer? Juegan negras. ¿Qué jugada deben hacer las negras acá? Caballo G5. Excelente jugada. Caballo G5. Fíjate que una cosa, caballo G5, vamos a tratar de ver el esquema general.
Caballo G5, desde mi punto de vista, es una buena jugada porque ataco directamente la dama, creo un descubierto sobre la dama, estoy creando un descubierto sobre la dama, fíjate, estoy creando un descubierto sobre la dama, a su vez que estoy atacando desde G5, cuando el caballo se traslade hasta la casilla G5, cuando el caballo se traslada a la casilla G5, estoy tocando directamente la torre que está en F3, ¿no? A su vez que estoy tocando la dama que se encuentra, perdón, la dama que se encuentra en la casilla G, ¿ok? A su vez que estoy tocando la dama que se encuentra en la casilla G. En consecuencia, estoy tocando torre en F3, a su vez estoy tocando la dama en C2, perfecto, ¿no? Si dama por dama para evitar perder la dama, ¿no? Dama por dama, ¿qué jugada debo hacer? Un caballo por torre. Comer torre F3. Caballo por F3 porque estamos haciendo una jugada. Perfecto. Caballo por F3, la jugada intermedia. ¿Gracias a qué? A que caballo por F3 es jaque, ¿no? Como es jaque, y acordemos que el jaque es una jugada forzada, caballo por F3 me permite ganarle el tiempo a las blancas tocando el rey, ¿no? El blanco está forzado a capturar el caballo y tranquilamente puedo recuperar la dama, peón por, y me estoy llevando en el bolsillo una calidad de más, ¿ok? Peón por, obviamente tomo DH, voy a tomar DH por G6, porque después del caballo por F3, alfil por F3, G por H6, ¿por qué G? Porque si tomo DF me hacen alfil por E4, por D5, jaque, y me ganan un tiempo, ¿no? Que realmente no va a ser muy relevante en la posición, pero no quiero que me lo ganen. Prefiero tomar DH para evitar ganar ese tiempo, y obviamente cuando el blanco capture en D5, captura en B2. El tiempo le permite a las negras capturar en B2 sin ningún inconveniente. Entonces, interesante, ¿no? La posición nuevamente. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí está otro ejercicio, el mismo esquema. Fíjate que estos dos ejercicios son exactamente iguales. El 1680 y el 1679 es el mismo ejercicio, ¿no? Obviamente sabemos entonces que juegan blancas. Acá el ejercicio jugaban negras y las negras en caballo por D2. Pero acá les toca jugar a las blancas. ¿Qué jugarían las blancas? A ver. ¿Qué jugada pueden hacer las blancas en este ejercicio 1680? ¿Cuál creen ustedes sería la mejor jugada del blanco en esta posición? Este ejercicio no lo vemos, ¿no? Es el mismo del anterior, pero en el anterior jugaban las negras. En el 1679 jugaban las negras, pero esta vez juegan las blancas. ¿Qué jugada deben hacer? ¿Qué jugada deben hacer? En esta posición, ¿qué jugada deben hacer las blancas? Pienso que B4 puede ser. D4 o D5, dices tú. No, B. D5. B4. Ataco el alfil. Excelente jugada. B4. Muy bien. Ok, tocó el alfil y amenazó el caballo. Amenazó el caballo, ¿cierto? Perfecto. Amenazó el caballo. Tocó el alfil. Ok. Si el alfil se retira sin capturar el peón, rey por C4 me gana una pieza, ¿no? Y si el alfil captura el peón, volvemos al esquema que vimos en la posición anterior, que fue este, ¿cierto? Vemos este esquema que vimos que el caballo C2 ganaba el alfil del caballo. Entonces, simplemente en esta posición, lo que estamos arrastrando después de B4 a que las negras caigan en esta posición. ¿Ok? En esta posición, que la segunda posición que revisamos, la 1681, ¿no? Entonces vimos 4 excelentes jugadas, alfil por B4 y caballo siendo atacadas, tanto el alfil como el caballo. ¿Okay? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Sí, sí, profesor. No, fácil. Fácil, ¿verdad? No fácil. Ya una vez que se entiende el esquema de ataque, obviamente la posición se hace fácil, ¿no? Entonces, B4, excelente jugada, alfil por B4 y caballo C2 tocando el alfil y tocando el caballo al mismo tiempo. Tocando el alfil y tocando el caballo al mismo tiempo, ¿no? Fácil, ¿no? Entonces ya conocemos el esquema. B4, arrastro el alfil a que se coloque en una casilla B4, donde obviamente va a estar en el aire, y caballo C2 tocó al alfil en B4 y sigo tocando el caballo en C4. Una de las dos piezas va a caer.
1683. Juegan negras. ¿Qué jugada deben hacer? Juegan negras. ¿Qué jugada deben hacer? Evaluemos lo que está en la posición, ¿no? Evaluamos la posición. Hay un peón en G4, hay un peón en E4 de las negras y hay un peón en F3, ¿ok? ¿De acuerdo? Hay un peón en F3, ¿ok? ¿Qué jugada entonces deben hacer en este momento las negras? Juegan negras. Caballo H5. Caballo H5, ok. Excelente jugada. Volvemos al esquema. Estamos hablando de esquema. ¿Se acuerdan del esquema que vimos hace un rato? Por acá el caballo G5. A la descubierta. Ataco. Caballo H5. Ataca a la dama que está en el aire, ¿cierto? Nuestra dama está defendida por la torre sin ningún problema. Tomo en G3 y después capturo en G5 y obviamente me estoy llevando una calidad, ¿no? Estoy ganando con eso una calidad. Perfecto. Caballo H5 tocando la torre y tocando la dama al mismo tiempo. No tiene manera. Fíjate, si te hago F4, por ejemplo, igualmente viene la jugada caballo por G3. ¿Ok? Si te hago F4, simplemente la jugada caballo por G3, dama por G3 e incluso dama E8, amenazando entrar por la columna con fuerza, el peón pasado, la partida está. Los temas para el negro son muy fáciles, ¿no? Lo importante es que después de caballo H5 se está ganando la calidad, ¿no? Peón por caballo, obviamente dama por E3 y ya se pierde la partida muy fácil. Y entonces dama por G5, caballo por G3. F4, igualmente caballo por G3. Ok, vamos a otra posición. Muy bien, ahora vamos a las 1684. Observemos nuevamente, pasa un tema muy parecido, juegan blanca. ¿Qué jugada deben hacer? (1684) juegan blancas. ¿Qué jugada deben hacer? Otra vez volvemos al esquema. Excelente. Torre C8, excelente. ¿Qué pasa con torre C8? Hay un ataque. Nuevamente estoy identificando los rayos X que tiene la dama blanca sobre la dama negra. Y que la dama negra es una pieza en el aire, ¿no? Una pieza que no está defendida absolutamente por nadie. Concepto de pieza en el aire. Entonces, después de torre C8, fíjate que amenazo, ojo, amenazo la dama que está en B6, amenazo la dama que está en el aire en B6 y amenazo la torre D8, ¿no? Si, por ejemplo, torre por C8, te hago dama por B6, torre por C1, rey H2 y tanto el caballo como el alfil quedan tocados, ¿no? Incluso el peón de E6, la partida obviamente es desesperada para las negras. La dama termina siendo muy, muy relevante en posiciones como esta. ¿Ok? Entonces, torre por C8 no me funciona. Alfil por C8, obviamente dama por B6, también pasa lo mismo. Toco la torre, toco el caballo, la posición es desesperada. Y obviamente después de torre C8 no hay manera de colocar la dama, defender la torre. Donde vaya la dama, estamos perdiendo la torre. Si defiendo la dama, pierdo la torre, que es obviamente una gran pérdida en la posición. ¿Ok? Entonces después de torre C8 es muy evidente ver ahora que la dama está siendo amenazada por la dama en E3 y que la torre de 8 no puede ser defendida por el movimiento de dama, ¿no? La dama no tiene otra casilla donde defenderse. Por ejemplo, si me haces caballo de 7 defendiendo a la dama, te hago simplemente dama por B6, caballo por B6 y posterior a eso te hago torre por D8 y te quito la torre, ¿no? Perfecto. Entonces dentro de las líneas, obviamente, cuando hacemos torre C8 yo debo cubrir todos esos recursos que el negro puede implementar en la posición para no evitar, porque puede ser que torre C8 el negro tenga un recurso que terminó perdiendo la partida. Entonces a veces lo que me juega en contra el hecho de buscar jugadas intermedias, que si yo no estoy bien preparado en el momento de hacer la jugada, obviamente cualquier desliz me puede hacer perder la partida. Entonces en este tipo de jugadas tengo que estar bien seguro del movimiento que voy a hacer. Si no estoy muy seguro, obviamente debo analizarlo hasta conseguir la seguridad plena. Ok, entonces por eso es importante que veamos acá que la jugada torre C8, cualquier recurso defensivo de las negras falla, ¿no? Caballo de 7 falla por dama por B6, torre por D8, y torre por C8 falla por dama por B6, torre C1, rey H2, y que han tocado tanto el caballo como el alfil y el peón de E6. Ok, por mucho que la torre vuelva a C8, te hago dama por E6 y la partida está totalmente perdida. El peón pasado más el alfil de F3 gana la partida. Ok, vamos a ver ahora el 1687, juegan negras.
¿qué recursos deberían sacar las negras en esta posición para ganar? Juegan negras. ¿Qué recursos deberán hacer la posición esta para ganar? Fíjate que bueno, 1687, juegan negras. ¿Qué deben jugar? Juegan negras. Torre F3. Vamos a ver. Torre F3, ¿no? Me está tocando la dama, no puedo tomar no puedo tomar con ninguna pieza prácticamente, pues, porque si tomo de G, me come la dama, ¿cierto? Si tomo de F, si hago torre por F, ¿qué pasaría? A ver, si tomo de torre. Torre por F3, si te tomo torre por torre, ¿qué pasaría? Como con caballo F3. No. No. Torre por F3, ¿no? Ok, torre por F3. ¿Qué pasaría si tomo de torre? Vamos a empezar. Sabemos que la dama está en E3 y está amenazada por la dama en G5. Volvemos con los rayos X, ¿no? La dama tocando en E3. Torre por F3, ¿no? Pero la dama en G5 está defendida, ¿no? Hay un tema que debo evaluar. ¿Qué pasa si me hacen dama por G5? Pero antes de llegar ahí, obviamente lo más práctico que yo voy a buscar es que me capturen la torre. Empezamos primero con torre. Torre por F3. Si me hacen torre por F3, ¿qué jugada debo hacer? Dama por dama. Excelente. Dama por dama, desviando la torre de F3. Ojo, fíjense que la única pieza que defiende la dama de E3 es la torre en F3. Visualicen eso, ¿no? La única pieza que defiende a la dama en E3 es la torre en F3. Si dama por E3, torre por E3, al desviar la torre, torre por F1 es mate. Al desviar la torre por F1 termina siendo mate. ¿Ok? Entonces, torre por F3, dama por E3, torre por E3 y torre por F1 mate. La partida se termina. ¿Ok? Entonces, ya vimos que de torre no puede tomar. Si toma de peón o toma de caballo, simplemente dama por E3 y la partida se acaba. Entonces, ya vemos que la torre en F3 no puede ser capturada. ¿Ok? Torre en F3 no puede ser capturada. ¿Qué jugada hacer entonces? Única le quedaría al blanco dama por G5. Y ahora, ahí cuando hagan las blancas dama por G5 es donde yo tengo que echar mano de la jugada intermedia. ¿Cuál será la jugada intermedia? Yo jugaría caballo por F3. Hecho. Con negra, en este momento. No, torre por F3 la estamos analizando. ¿Qué pasa si torre por F3? Caballo por F3 lo puede hacer. Lo único que pasa es que si tú haces caballo por F3, tengo la opción todavía de hacer caballo por F3, ¿no? Tengo la opción todavía de hacer caballo por F3. Y recuerda que ya el caballo de E1 no está y la torre de D1 pasa a defender el alfil. Entonces, si tú haces caballo por F3, todavía la dama en G5, para empezar, no ataca a la dama en E3. No hay ataques ahí, ¿no? Porque todavía la torre está en F4, ¿de acuerdo? Entonces eso te va a permitir que cuando tú me hagas caballo por F3, yo te pueda responder caballo por caballo, ¿no? Ajá. Y ahora tienes que justificar eso, tienes que justificarlo, porque cuando tú me hagas torre por F3, te puedo hacer torre por F3 otra vez, ¿no? Y dama por E3. ¿Y el alfil de B8, de B7? Cuando tú me hagas alfil por D7, te hago dama por G5, y después te como el alfil, me estoy ganando una pieza. Estoy ganando una pieza. Traten de seguir la línea. Caballo por F3 no es buena, simplemente por el hecho de que te permite... ¿Qué tiene el blanco de mal? Su mala coordinación de piezas, ¿de acuerdo? Estas piezas están mal coordinadas. Si yo no presiono la coordinación de las piezas, le voy a permitir al blanco soltarse. Entonces, caballo por F3, ¿qué sucede? Que tengo una pieza mal ubicada, como el caballo, que me obstruye la primera fila, perdón, y me genera incluso un mate sobre el rey en H1, pero cuando hago un caballo por F3, yo automáticamente hago caballo por F3 y esa pieza que estaba muy mal colocada, que era el caballo, desaparece, ¿no? Fíjate, el caballo pasa a atacar a la dama en G5, si capturan en F3, ya por lo menos la primera fila no tiene obstrucciones con el caballo en E1, está libre, y obviamente las blancas terminan a la larga ganándose una pieza. Por eso en este tipo de jugadas hay que ser muy, muy conciso, ¿no? Por eso la jugada torre por F3 es mucho más hábil porque no le permite al blanco tomar con libertad
el peón de F3. ¿Por qué no le permite tomar con libertad el peón F3? Porque la dama presiona en E3. Simplemente por el hecho, por la dama negra, ¿no? Entonces, torre por F3 es mejor que caballo por F3. Entonces la idea sería amenazar la dama con el caballo. Mejor, ¿no? Lo mismo sucede si tomo de alfil. Si me hacen alfil por F3, dígame. O sea, pienso entonces que sería mejor amenazar la dama con el caballo. Recolocar el caballo en F5 No, para amenazar a la dama. no entonces, si tú colocas el caballo en F5, me estás dando un tiempo para organizar mis piezas. Ok, puedo organizar mis piezas. Te puedo hacer dama de 2 y ya no tengo problemas con la dama. Dama de 2 y ya no tengo problema con la dama en el aire. Hay que aprovechar el tema de la dama en el aire. Por eso la jugada torre F3 es buena. La jugada que ofreció la jugada torre F3, que es la jugada correcta, porque estoy generando una presión sobre la dama en el aire. Y segundo, ¿ok? El punto F3 no puede ser tocado. La torre F3 no puede ser capturada. Lo están viendo. Si captura de torre, si hace torre por F3, simplemente dama por E3, torre por E3 y torre por F1 mate. Entonces no puede capturar de torre. Si captura de caballo, pierde la dama. Si captura de peón, pierde la dama. Ahora, ¿qué sucede si hacen dama por G5? Esa es la pregunta del millón. Si hacen dama por G5. Porque si tú me haces dama por G5 y me capturas H por G5, ahora tengo la justificación de que no está la dama en el aire y puedo tomar en F3 con cualquier pieza. Estoy libre de tomar con cualquier pieza. Y al final, entonces el blanco terminaría ganando una pieza. Entonces, ahí es cuando me dama por G5, fíjense que la dama en G5 está tocada y yo voy a ser automáticamente, quedo amenazando la dama y quedo amenazando la torre. Y acabo de capturar la torre, ¿no? Ahí lo más que puede hacer es dama en 3, la partida porque te empieza de más abajo. No sé si me sigue. No sé si soy yo. Cuando por 5 se come la torre por F2. Torre por F2. No sé si me están siguiendo. Claro, si come la reina, si me come la dama, yo sigo con torre F2 y amenazo un mate en la siguiente jugada. Al profe se le desconectó el internet. ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin señal el profe? Me parece que sí. Me parece que el profe se quedó sin señal. Se le cayó el internet o algo. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí. Aló, Sí, aló, ahora ¿me sí. escuchan? Listo, abrimos. Entonces estamos hablando, en este ejercicio estamos hablando
que la mejor jugada es torre por F3. Vamos a tratar de hacer el ejercicio mental, ¿ok? De seguirlo. ¿Por qué torre F3? En el 1687. Torre por F3, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las posibles opciones del blanco. Tomo de caballo, tomo de peón, tomo de torre, ¿ok? Obviamente de dama no voy a tomar porque ya sería una locura. Y la otra opción que tengo es tomar en G5, dama por G5. Tengo esas 4 opciones. Tomo de caballo, tomo de peón, tomo de torre o tomo dama por G5. ¿Ok? Ahora, después de torre por F3, tomar de peón y de caballo simplemente regalaría la dama en E3. Entonces ya descarto de hecho el capturar de peón G por F3 y descarto jugar caballo por F3. ¿Ok? Porque dejaría la dama en E3 en el área. Acuérdense que la torre de F4 tomo en F3. Si tomo de torre, el problema que pasa si tomo de torre, si llego a tomar de torre, torre por F3, me hacen dama por E3, ¿ok? Me cambian las damas. Cuando la torre blanca que está en F3 captura en E3, la torre negra de F8 captura al alfil en F1 y es mate. A ver, porque ya la columna F estaría totalmente despejada, ya que la torre que estaba en F3 tuvo que capturar en E3, se tuvo que desviar, y en el momento que se desvió, simplemente torre por alfil, ganando, dando jaque mate, ¿cierto? Entonces tomar de torre tampoco me funciona. Única que me queda es tomar dama por G5. Aquí es donde tenemos que estar pendientes de lo que es la jugada intermedia, ¿no? Jugada intermedia. Obviamente lo lógico es que el negro capture en G5, H por G5. Pero ¿qué sucede? Hay una torre en F3 que va a ser capturada. Yo solvento la situación de la torre en F3 tomando en F2. ¿Por qué tomando torre por F2? Porque automáticamente estoy dando mate en F1. Estoy amenazando torre por F1. ¿Ok? La amenaza torre por F1, mate, obviamente no le permite al blanco rescatar su dama en G5. ¿De acuerdo? Porque si el blanco mueve la dama de G5 salvando su dama, hacen torre por F1, mate. Entonces, por ejemplo, dama E3, te hago torre por F1, dama G1, torre por G1, rey por G1, y el negro se queda con un alfil de más. ¿Lo vieron? El negro logra quedarse con el alfil que capturó en F1. Esa es la respuesta correcta del ejercicio. Torre por F3, dama por G5, torre por F2 intermedia, toco la dama, única, dama E3, torre por F1, dama G1, torre por G1, rey G1, y las negras se logran quedar con el alfil que está en B7. ¿Ok? Una pieza de más. ¿Lo siguieron? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, sí. Aló, 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 probando 1, 2, 3. ¿Siguieron el ejercicio? Sí, sí. Sí, sí. ¿Entendieron el ejercicio? ¿Aló? Sí. Sí. Liz, ¿entendiste el ejercicio? Sí, se entendió perfecto. Adriana, 85, 1685. Vuelve a la jugada intermedia. Esta está mucho más fácil. Juegan blanca. ¿Qué jugada deben hacer? Este primer ejercicio es esquema, ojo, es esquema. Nos olvidamos de todo lo que pasa simplemente para... Le cayó de nuevo. En cualquier momento reaparece el perfil. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ahí volvió. 1685. Juegan blanca. ¿Qué jugada deben hacer? 85, ¿verdad? $1685 juegan blancas. Podemos ver otra vez el esquema. Rayos X sobre la dama. Dama está en el aire. Simplemente descubro la dama, el ataque sobre la dama.
Torre por moviendo E6, jaque. la torre, ¿ok? Moviendo la torre, torre por ese. Perfecto, muy bien. Estaba claro ese, ¿no? Vamos a ver si lo podemos identificar. Este es otro esquema, ¿ok? Otro esquema muy parecido, igual, fíjense, en 1686, torre F1, jaque, y la dama está totalmente en el aire en E3, ¿no? Torre F1, rey por F1, torre por F1 y dama por E3, ¿ok? Ahora vamos a buscarlo aquí, 1688. Juegan blanca. ¿Qué jugada deben hacer? 1688. Juegan blanca. ¿Qué jugada deben hacer? (1688) Juegan blanca. ¿Qué jugada deben hacer? (1688) Juegan blanca. ¿Qué jugada deben hacer las blancas acá? A ver. (1688) Juega blanca. ¿Qué jugada deben hacer? A ver. El mismo esquema. Descubierta. Quito una pieza, ataco otra, pero ¿cómo hacerlo? Es la pregunta del melón de dólares. Pregunta del millón de dólares. Juega. ¿Cómo hacerlo? Puede ser que son jugadas intermedias, ¿ok? Caballo por E6. Si tú haces caballo por E6, te hago torre por C2. ¿Y ahora? Torre por C2. ¿Y ahora? Ah, sí, quiero. Torre por C2. ¿Y ahora? Tú me haces caballo por E6, te hago torre por C2, te toco a la dama. Ojo, te estoy tocando a la dama. Si tú comes en C2, te comes en C6 y ya no pasa nada.